Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola amigos, soy Patti Benavides y estamos en Sabor, Olor y Sazón. Hola, yo soy Luz Murillo. Hola, yo soy Cintia Alarcón y vamos a estar hablando de todo el mundo de la gastronomía. Les voy a hablar de los vinos, destilados, recetas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Sabor, Olor y Sazón. Hoy venimos con toda la actitud, vamos a hablar de vinos. Chicas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola a todos los que nos escuchan y nos ven. Hola, ¿qué tal? Yo muy contenta de estar otra vez este jueves a las 6 de la tarde en SOS. Así es, hoy vamos a tener un día muy divertido porque vamos a hablar de vinos y nos vienen a hablar dos grandes mujeres del medio del vino. Así es, Liliana Toledo y Pilar Meré nos van a acompañar dentro de un momentito y las dos, bueno, tienen una trayectoria importantísima dentro del mundo del vino. Vamos a aprender mucho. Yo les aconsejo que tomen una pluma, tomen nota porque ellas son autoridades en la materia y pues nos van a compartir muchos secretos y tips del vino. Y escríbanos por favor escriban, yo escucho @sabor, olor y sazón, @8:30, taguean a un amigo. Tenemos regalos sorpresas el día de hoy. Sí, va a haber un regalito sorpresa. Ay, muy interesante. Oye, y va a haber cata, ¿no? Sí, vamos a probar dos. Pero les vamos a contar. les va a antojar, pero siempre yo en la experiencia que he tenido, aunque sean catas que no puedas probar, pero que veas, aprendes. Y entonces ya cuando estás en tu casa o cuando tienes una reunión o cuando estás en un restaurante, de verdad que todo se aprende y lo puedes llevar a la práctica. Entonces es muy importante que pongan atención de qué es lo que deben de hacer y cómo probar el vino y cómo degustar un vino. Entonces Lili nos va a traer dos vinos, entonces los vamos a probar. Desde saber cómo se toma la copa. Eso es algo bien importante porque si no tenemos idea de cómo se toma la copa, mucha gente la toma con la mano completa, calienta el vino. Sí, así es. Ya no sabe igual. Ayer estuvimos en una cata muy interesante con Pilar Meré, que es la directora de la Asociación Mexicana de Sommeliers. Y nos contaban, entre otras cosas, y es curioso saber, que en una cata intervienen más sentidos que solamente el sentido del gusto. También está el sentido del olfato, la vista, incluso el tacto por las temperaturas,
hay muchas cosas que aprender y muchos sentidos que intervienen, está muy interesante, la verdad. Sí, ayer donde ustedes estuvieron, yo no tuve oportunidad de asistir, pero hablaban de vinos vascos y de la sidra y del chacolín, ¿no? Así, sí, así es. Son vinos muy especiales y muy ricos, ¿no? Muy ricos, y sobre todo de la parte norte de España. Tienen una peculiaridad. Yo tengo unos amigos en Asturias y de verdad hasta cómo sirven la sidra, no tiene su encanto, no es nada más de... Sí, hay que voltear, como voltear la botella, escatear exactamente. ¿Escantear o escandear? Escantear. A ver, ahorita que llegue Pilar o Liliana nos van a corregir seguramente porque ellas son las expertas, ¿no? Sí. Y es servirlo desde cerca, hacer un hilo y regresar otra vez. ¿Y tú crees? No es fácil, No, yo tuve la oportunidad, cuando visité Asturias y mis amigos me decían, no, es que tienes que tomar la sidra como aquí la servimos y inténtalo. De verdad me dio una pena, desperdicié toda una botella y le atiné como un chorritito, entonces tiene su arte. Ayer nos prestaron un dispositivo que facilitaba eso, pero aún así no estaba fácil. Es una como trompita que se le pone y ya es más, pero no, o sea, yo tiré un poquito, media copa, pero bueno, todo eso nos van a platicar nuestras invitadas del día de hoy. Y también quería mencionarles, hoy es el Día Mundial del Chocolate. Así es que a todos los chocolateros de México y del mundo, porque el chocolate es uno de los productos que es de México para el mundo. Ya de ahí, bueno, pues salió todo. Pues felicitar a todos los que se dedican a hacer la chocolatería en grande, como José Ramón Castillo. Hay muchos muy grandes. E incluso la chocolatería ahora también, interviene también en guisados o en platillos salados y como parte de la repostería, ¿no? No es nada más parte de los postres. No, ya ahora el chocolate se lleva en todo. Simplemente algo que es muy nuestro, de lo que estábamos platicando hace rato, es el mole. Y el mole lleva uno de sus ingredientes, precisamente es el chocolate. Oigan, amigos, ¿por qué no nos escriben y nos hacen preguntas para que nosotros podamos decirle a Pilar Meré, que es sommelier, y a Liliana, que nos platiquen y nos den los mejores consejos para saber aunque sea lo más básico de... Sí, a veces tenemos dudas que parecerían muy obvias, pero no, tienen un trasfondo importante, ¿no? Por ejemplo, ayer en la cata decían hasta qué altura de la copa se debe servir el vino y por qué, ¿no? Todas esas cosas que parecerían tan comunes cuando un mesero o la persona te sirve y dices, bueno, me sirvió mucho, me sirvió poco, no sé. Todas esas cosas intervienen en una cata y en saber apreciarlo. El color del vino. Nos dieron unas hojitas blancas que es para ver el color del vino. Sí, siempre es mejor tener algo blanco para que puedas apreciar todas las gamas de color que tiene. Es muy importante, te habla de la edad del que tiene el vino, ¿no? Del lugar también, ¿no? Por el color podemos saber si viene de España o si viene de algún otro lugar. Bueno, hay muchas cosas en el mundo del vino que la verdad uno desconoce y tenemos que aprender. Y mira, ahorita que hablabas de que hoy es el Día Internacional del Chocolate, me ha tocado estar en algunas catas donde catan vino con chocolate y es delicioso, también igual que el vino tinto con destilados, por ejemplo el whisky, probar chocolate con whisky es una delicia, que muchos me dicen, de verdad, háganlo. Siempre yo les digo que se atrevan a probar cosas nuevas, cosas distintas y experimentar con todos estas explosiones y sabores distintas, y de verdad te dan pues una experiencia muy nueva, y eso es el maridaje, ¿no? Eso es algo también muy importante que ahorita seguramente Lili y Pilar nos van a contar de saber maridar un platillo con un buen vino, ¿no? Antes se tenía mucho la idea de que los vinos tintos eran para las carnes y los vinos blancos para los pescados, y eso ya cambió. Ahorita hay buenos vinos blancos para poder maridar. Para poder maridar. Ya me parece que ya llegaron nuestras invitadas. Vamos a darle oportunidad de que se acerquen aquí al estudio. Llegó Pilar Meré. Pues qué bueno, ya ahorita ella nos va a aclarar más cosas, todas las dudas que tenemos. Pero ya escríbanos sus dudas, es bien importante, y si se les pasó algo,
pueden volver a reproducir nuestro programa, en fin, es muy importante que tomemos este programa como una clase, yo lo tomaría así. Así es, como lo que fue ayer. Ayer fue una masterclass y la verdad es que aprendimos mucho. Hay cosas que tú mencionabas, Luz, que uno dice, creo que la gente ya lo sabe, no es cierto. O sea, siempre hay que reforzar o decir, oye, pues la copa no se toma de esa manera, no se toma de abajo, la ¿no? Temperatura. La temperatura que debe de tener el vino. Bueno, pues de eso vamos a hablar en unos momentos más, en lo que entra nuestra invitada Pilar Meri. Experta, ella sí es toda una experta, sommelier, querida amiga, ayer estuvo de anfitriona en una masterclass que tuvimos ahí en el restaurante Zagardi. Muy lindo también el lugar. ¿Cómo estás, Pilar? Bien, encantada de estar con ustedes, claro está. Oye, corre, porque también el tráfico está terrible acá por donde estamos nosotros, ¿no? Totalmente, está lloviendo y yo estoy hasta el sur, pero siempre contenta de poder estar aquí. Ay, qué bueno, Pilar. Pues mira, estábamos ya platicando un poquito que hoy vamos a hablar en el programa de vinos. Perfecto. Y quién mejor que tú para que nos expliques los grandes o los pequeños secretos del vino, ¿no? Claro que sí, encantada. Bueno, es parte de mi pasión, además de mi profesión, así que encantada. También nos iba a platicar un poco de su trayectoria, porque es un muy importante figura en el mundo del vino. Gracias, pues sí, claro que sí, es un placer poder hacerlo, como les digo, es parte de mi pasión. Y bueno, yo les cuento que yo soy comunicóloga y mercadóloga, o sea, somos colegas, esa es la verdad. Y durante muchos años prácticamente, pues no voy a decir cuántos, ¿verdad? Porque si no, luego se ponen a hacer cuentas. No, ya en serio, muy orgullosa, por lo menos 30 años de estar trabajando en áreas de comunicación, de relaciones públicas, de publicidad, etcétera, con una maestría en comunicación, un posgrado en mercadotecnia. Pero por ahí del 2000, más o menos, que estaba yo como directora de comunicación del centro histórico, pues por algunas razones, ya saben, los cambios de gobierno, etcétera, me quedo sin trabajo, y buen momento para replantear o para reenfocar o reinventarse, porque en el área de comunicación ya había estado yo estudiando muchísimas cosas, además de la maestría, obviamente cursos alrededor para el día a día, ¿no? Que tiene uno que ser competitivo y saber más, y con la pasión de mi carrera que me encanta. Pero es el punto en el que tengo que pensar, o quiero pensar, porque también la carrera de comunicación se puso de moda, quiero pensar en alguna especialidad que tuviera un entorno personal, es decir, que a mí me apasionara, y un entorno profesional, una oportunidad de poder abrir camino de alguna forma. Ya me gustaba cocinar, así que estudio gastronomía, y me gustaba el vino, me gustaban en general las bebidas, pero mucho el vino, y decido formarme como sommelier, estudiando todos los diplomados completos, es decir, lo que tiene que ver con enología y vitivinicultura, y después con café, té, tabaquería y quesos, así como con coctelería y destilados. Y ahí empieza la ardua tarea de empezar a buscar un lugar en el terreno de la sumillería. No te puedes enfocar en todo, entonces elijo que sea la sumillería, y pues las ironías del destino, estamos hablando que eso fue en el año 2000, pues no encontraba yo trabajo, porque hubo en algún trabajo que me dijeron que estaba sobrecapacitada. Hay que entender que en el 2000 ni la gastronomía, especialmente la mexicana, eran lo que es hoy, y menos el tema del vino, que realmente ha repuntado. Yo diría, empezó esta segunda o tercera oleada a partir de fines de los 70, principios de los 80, pero es hasta la década realmente del 2000, cuando empezamos a ver un crecimiento inusitado. Tanto que yo podría decirles que en el 2004 teníamos 15 bodegas, la mayoría ubicadas en la zona de Baja California, que es la mejor zona, pensando que están dentro de la Franja Internacional del Vino, etcétera, aunque ojo, esas cosas pueden cambiar, dado obviamente el cambio climático. Y, pero, perdón, dime. Solamente por el clima es que en California es la zona que más... No. En realidad nosotros hablamos de algo que no tiene una traducción exacta, porque casi todo el lenguaje enológico está en francés, pero le denominamos terroir, que es justamente la conjunción de clima y suelo. Con suelo vamos a hablar del tipo de suelo, de obviamente la constitución,
que tiene cada uno de ellos, de lo bien o mal drenado que pueda estar, etcétera. Y después en clima hablamos sí de temperatura, de estaciones diferenciadas, de amplitud térmica, pero definitivamente también estamos hablando de lluvia, granizo, en muchas ocasiones evidentemente los vientos que generan un factor importante, las brisas marinas. Las mejores zonas están cercanas a los mares o a los ríos. Así es. Entonces en realidad son muchos elementos, pero bueno, eso puede estar cambiando ahora. Y sin embargo mencionaba yo, había 15 empresas. Hoy tenemos, no hay un padrón exacto que nos pueda decir cuántos son, porque hay macroempresas, medianas, pequeñas, nanoempresas, productores independientes, también, ¿por qué no?, maquiladores, creadores de etiqueta. Y en ese entorno sabemos que hay más de 200, 230. Como también sabemos, sin una precisión exacta, pero que tenemos más de 1,200 etiquetas de vino mexicano. Que esto, bueno, es muy, muy interesante. Entonces, esa es mi trayectoria. Hoy tengo la fortuna de poder trabajar juntando realmente todos los elementos. Entonces, el evento de ayer, estoy mucho más en tras bambalinas. Obviamente es muy importante conocer de vino por todo el enlace que tienes que tener también con el sector o los diferentes sectores, pero aquí actúo más en el terreno de organización, relaciones públicas, etcétera. Obviamente como vocera y promotora a través de redes, de los programas de radio que tengo, etcétera, etcétera. Y en otros sí formo parte, desde luego con un perfil importante, porque hoy por hoy, después de este largo trabajo de reinventarse y de picar piedra, soy la primera mujer que toma la presidenta de una asociación, en este caso orgullosa porque es la Asociación Mexicana de Sommeliers, la primera en México, que estamos prácticamente por cumplir nuestros 25 años, en México y en América Latina. Sí, es lo que te iba a comentar, porque de verdad es bien complicado entrar al mundo de los sommeliers, casi la mayoría son hombres. Todavía la mayoría son hombres, pero sí, como tú dices, cada vez ha ido cambiando y hay más mujeres. Así es. La cultura del vino ha ido cambiando en México, ya la gente se atreve a tomar vino, sí, sobre todo mexicano, miedo, ¿no? Es que era como un miedo, como algo que era como desconocido para el grueso de la sociedad. Sí, yo lo veo, esto es una realidad. ¿Cultural? Sí, yo lo veo más como un tema cultural, de estilo de vida, de usos y costumbres, porque al final nuestras bebidas, las propias, son otras, ¿no? Pues podríamos hablar de tequila, mezcal, etcétera. Pero el vino, hay que recordar que no es propio, que llega con la llegada de los españoles, que inclusive después de tener una industria que iba creciendo, que no era industria todavía, pero iba creciendo, hay una prohibición y con ello prácticamente tenemos 350 años sin hacer vino en muy poca medida y además evidentemente habiendo destruido viñedos. Entonces había prohibiciones. Hubo una prohibición, una ordenanza, porque también mira, con todo lo lindo que es hablar de vino, que a mí me fascina, no hay que olvidar que es un producto económico. Y en aquel momento empezó a generar ruido, porque ya no era necesario traer productos españoles para el autoconsumo, para los españoles sí era un estilo importante de vida, y para los ritos de evangelización. Y esto finalmente después con la independencia, luego con la revolución, no había el clima propicio, es una industria de largos plazos, yo diría cara realmente. Hoy por hoy en los países que tienen toda una historia, países de viejo mundo, pues definitivamente representa una industria sustantiva que también padece sus problemas y pues no había el clima suficiente, así que 350 años es mucho para no tenerlo. Es como mencionaba yo, podríamos poner una fecha que a partir de los 50 empieza a haber un cierto resurgimiento más orientado a partir de los viñedos que teníamos para la elaboración de brandy, que hoy por hoy el brandy ha caído, ¿no? También esto tiene mucho que ver a veces con tendencias y con modas. Y después, citaba yo, a fines de los 70, principio de los 80, ya como un franco interés por tenerlo. Pero como decía, para que, primero, si no hay el producto, entonces es difícil que crea una cultura, es difícil instalarlo como un estilo de vida. Pero ¿qué fue lo que pasó? Destruyeron los viñedos que ya había aquí, ¿no? O sea, claro, por eso fue que había una prohibición, no podías hacer vino más que el clero, que tenía una posibilidad pequeña, pero para esos ritos de evangelización. Entonces, por eso cuando, sobre todo a partir de años 2000, que me toca empezar a trabajar en el asunto, que es mucho de lo que dedico mi trabajo, mi tiempo, en la promoción, tanto de todo lo que tiene que ver con bebidas, muy particularmente del vino y también de la gastronomía,
pues cómo pensar que si no tienes el producto se cree esa cultura. Y entonces mucha gente me decía, es que los mexicanos no nos gusta el vino, es que no sabemos. No es que no podían saberlo, ¿no? Si no había el producto. Hoy hemos avanzado bastante, ya gracias a Dios han sumado los jóvenes, porque el vino además tiene un entorno que está muy relacionado con el tema de salud, con bebida de moderación, con su enlace como alimento con la gastronomía. Y también las mujeres ya nos estamos sumando, entonces por eso creo que todo influye. Oye, pues me encanta que hoy estén ustedes con nosotros. Ya llegó también Liliana Toledo. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida al programa. Qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias. Muy amable que me invitaron. Además, hoy tener el gusto de compartir la mesa aquí con una máster en el mundo del vino. Así es. Me hace muy feliz compartir la mesa con Pilar Merey con ustedes. Gracias. Oye, y se fijan que somos puras mujeres hablando de vino, ¿no? Porque yo decía que este medio de sommelier y todo, de verdad eran puros hombres, ¿no? Y te imponían, yo cuando, me acuerdo más chica, ¿no? O sea, que llegaban a tu mesa y, pues, ¿qué voy a pedir? O sea, me van a vender lo más, no sé, uno piensa 20,000 cosas, no sabe. Ahora, afortunadamente, creo que ya hay mucha apertura, incluso la cantidad de vino que consumimos ha incrementado, ¿no? Ustedes lo deben de saber. Ha sido exponencial, ¿verdad? Sí, hay una parte importante que es bueno mencionar. México es un país hermoso y es un país de oportunidades. Cuando nosotros pensamos no solamente en que a nivel de naturaleza tenemos, que eso es muy importante porque el vino se hace desde el viñedo, entonces tenemos zonas vitivinícolas que han seguido creciendo porque hay condiciones para ello. Algunos sufren más que otros, pero hay condiciones. Y luego, evidentemente, con una población tan grande, pues hasta todavía bebemos poco. Pero, como decía yo, al final, teniendo hoy por hoy la producción de vino en México, también teniendo la alternativa de una presencia importante a nivel internacional, pues evidentemente creo que... Y también se han abaratado, tal vez por lo mismo que dices, que la producción ya es nacional. Yo recuerdo hace años que era una botella... pues sí tenía su costo, ¿no? Mira, aquí hay un tema muy importante. Creo que, primero, ya lo mencioné, es un producto económico, entonces se regula como cualquier otro producto por oferta y demanda, ley de mercado. Segundo, hay vinos de volumen en donde el precio baja, sobre todo si el productor tiene capacidad. También, nosotros todos sabemos que es otra ley de mercado, que mayor volumen, menor precio. La competencia es muy buena porque esto hace que finalmente el productor busque ser competitivo a nivel nacional e internacional. Y esto no solamente reza en función de vino mexicano, sino de todos los vinos. Cuando nuestro consumidor está frente a un anaquel, sabiendo de antemano que el 70% es vino importado y el resto es producción nacional porque somos pequeños productores, pues para él en realidad fungen determinados o muchos elementos para tomar una decisión de cuál vino va a elegir, y en esto va a estar evidentemente la calidad, va a estar también hasta la etiqueta, es decir, la presencia física, la marca que ha construido cada bodega y cada país, y lógicamente también el precio. Entonces son muchos elementos con los que se tiene que tomar en cuenta, y por eso creo que también en este entendido de que debemos ser competitivos, pues vamos mejorando, ¿no? ¿Cuál es la bodega más antigua que existe aquí en México? En México la más antigua es Casa Madero, que prácticamente existe desde más o menos 1597, con varios datos muy importantes. La primera es, la mayoría de las bodegas de ese tiempo, y posteriores, se crearon como parte justamente de este enlace con el clero. Entonces muchas eran misiones. Casa Madero, además de siempre estar produciendo vino, y digo, con todas las reservas, siempre no quiere decir mucho, siempre. Para ellos consumo personal, ¿no? Prácticamente. Exactamente, pero producía vino. Y el otro elemento muy importante es que a ellos corresponde el haber hecho el primer vino ya con fines comerciales, ya no para el autoconsumo, no para el clero, sino fines comerciales. Creo que ese es un punto muy importante de esa zona vitivinícola, o sea, de todas en general, y particularmente de esa. Y luego nos vamos a Ensenada, donde la primera es Santo Tomás, sobre todo con este entorno ya reconocido, porque hay pequeñitas que a lo mejor llegaron antes, ¿no? Sobre todo por cuando llegan los molocanes, etcétera, etcétera, pero ya con un tema reconocido, pues es Santo Tomás. Y Santo Tomás tiene ya alrededor de 130 años, si no me equivoco, puede ser un poquito más. Y creo que en esa medida, pues tenemos también, a pesar de todo lo que ya mencioné, de este letargo, etcétera, pues tenemos raíces, ¿no? Como donde se puede
tomar bien y como un buen avance para lo que hoy estamos construyendo. Oye, y eso nos da pie para que nos empiecen a platicar también desde cómo descorchar, cómo servir el vino, a qué temperatura. Tú representas una casa, una bodega española. Es un grupo que tiene 4 bodegas. Hoy les traje ahí 2 etiquetas, a ver si da tiempo de probarlas. Es Terras Gauda. Nos tenemos que dar tiempo. Sí, bueno, sí, estábamos muy emocionadas. Claro, además la ventaja es que puede uno seguir platicando, claro, ¿no? y hasta más contento y animado. Sí, así es. Que tiene 4 bodegas. El grupo es una bodega familiar. Ellos son de Galicia, le apuestan por esa región que es muy en particulares de vinos blancos. Hoy les traigo 2 etiquetas, la emblemática que se llama Terras Gauda y algo más que se llama La Mar. ¿Por qué traje La Mar? Porque es una mezcla donde el mayor porcentaje de la uva que hay ahí se llama Caíño, que yo nunca la había visto, y dije, no, pues tengo que compartir algo que aprendí hace poco. Otra de las bodegas es Pitacún, que hace muchísimo tiempo, cuando yo empezaba mis pininos en el mundo del vino, fue una de las primeras bodegas que tuve en mis manos. Es una denominación de origen no muy conocida en México, que es el Bierzo. Su uva emblemática es la Mencía. Otra de las bodegas que tenemos con este grupo se llama Quinta Sardonia. Esa bodega la compra el grupo cuando ya inició el proyecto. El proyecto lo inicia Peter Cisse, el famosísimo creador de Pingus. Y recién adquirieron una, que todavía es sorpresa que yo la traiga a México, en Rioja. Entonces, pues, tengo el gusto de tener en México pues 4 bodegas donde me puedo poner a jugar con todos ustedes, y si no les gusta de una región, pues tenemos de otra región. Algo que me llama la atención como mexicana y de lo que me siento muy orgullosa, y digo, aquí está Pilar para ayudarnos con eso, es que muchos restaurantes han ido capacitando y educando a su gente. Es muy bonito llegar y ya ver que hay una persona encargada solo de los vinos, y que abres una carta y probablemente en España pues dices, mira, puros vinos españoles. En México es impresionante una buena carta, lo mixta que está de diferentes países, y dices, wow, no me puedo quejar. Siendo un país de tercer mundo, eso es impresionante para mí como mexicana, y dices, qué bueno que le apuestan a educarnos a todos, ¿no? Porque si un día quieres a Australia, la vas a encontrar en una carta en un restaurante. Hasta China. Fíjate que es muy interesante porque cuando hablamos de consumos per cápita que han crecido afortunadamente, pues tenemos que hacer un promedio ponderado, porque hablaba yo de la población total, pero para hablar, obviamente, estadísticas, tienes que tomar el total de consumo y luego, bueno, hacer tu... Sí, exactamente. ¿Cuál sería el consumo per cápita? Bueno, mira, hoy de acuerdo a las cifras en general es una botella, 750. El Consejo Mexicano Vitivinícola nos habla que ya hemos incrementado a 930, 950, poquito más de una botella, entendiendo que no todos toman vino y que a veces los sommeliers y los amantes del vino pues tomamos un poco más, ¿no? Ayudamos al consumo per cápita. Ayer estábamos muy contentos todos. Así es. Bueno, en realidad fue una cata, es probar poquito, distinguir en el paladar las sensaciones que te deja el vino, y era muy interesante eso, ¿no? O sea, sí, y ya estás tocando un punto muy importante, porque a ver, el vino es una bebida de moderación y debe, y así lo sostengo yo en todas mis charlas como sommelier, como presidenta de la asociación o como capacitadora, que hay que beber con moderación. Primero, hay que beber con responsabilidad. Segundo, el mejor momento es acompañando la gastronomía. Hay otros momentos también interesantes, pero esto no obsta con aquello, ¿no? Y algo muy importante es que sí, una cata es básicamente para probar el vino, en el caso del consumidor. En el caso de la gente profesional es para calificar el vino, conocerlo y después poder asesorar, poderlo sugerir. Pero también hay algo muy interesante en el vino. A ver, en una botella de 750, que la gente casi siempre piensa que es 1 litro, son 750 mililitros, en realidad... A esas preguntas me refería yo. En una botella de este tipo, fíjate, ahí yo digo que el vino inspira, y eso es real, ¿no? Y nos inspira a todos, pero a los grandes pensadores de diferentes áreas también. Y entonces Luis Pasteur dijo que el vino era la bebida más sana e higiénica. Y tiene razón, porque decía yo que en una botella de 750 mililitros, el 80% es agua. El resto son alrededor de 400 elementos o un poco más, entre vitaminas, aminoácidos, alcoholes, minerales, etc. Esto trae como consecuencia que tomando una copa, es decir, consumiendo responsablemente, la primera copa te va a relajar. Por eso, inclusive los cardiólogos recomiendan tomarse una copa de vino tinto en la noche por la cantidad de antioxidantes, pero también porque establece este concepto de relajarse.
la segunda copa, que es, esto sería la medida sana, 1 o 2 copas al día, preferentemente diario, y no se van a volver alcohólicos bajo ese esquema, desde luego. No se vale acumular las 14 para el viernes, no sirve igual. No tomen toda la semana el viernes ¿verdad? Eso no, amigos, por favor, no hagan eso. Ahorita Liliana nos va a enseñar a cómo descorchar, porque muchas veces tampoco ni eso sabemos. Yo alguna vez me enseñaron que sí hay de 2 pasos el descorchar, ¿no? Entonces, Liliana, ¿por qué no me platicas un poquito lo que vas a hacer o pues nos vas guiando? Para cortar la cápsula. Yo vi que la mayoría de los descorchadores de 2 pasos pues traen una pequeña navajita aquí al lado. Que para eso sirve, amigos. Sí. Levantas y luego oprimes esta parte. Y bueno, nada aquí como mi teacher que me ha dado clases. Oprimes y empiezas a ejercer presión. Yo siempre he dicho que no le tengan miedo a la apertura un vino, con tal de que se lo beban, por mí pueden usar. En casa. Pero claro, para eso traigo el de casa. Claro. O sea, hay que soportar, o sea, si uno no está en ducha en esto, si no tienes a alguien que te ayude, el chiste es beber vino. Entonces, sí, y aunque sí llega a suceder que de repente no tienes descorchador y ya habrán visto por ahí los videos de con un zapato y con... No, por Dios, no, eso no lo hagan. No lo hagan, por favor. Preferentemente no. Un descorchador que era como una pinza. Exacto. Y que libraba perfectamente, bueno, dejaba entero y a salvo el corcho. Sí, es un descorchador que utilizamos los sommeliers, que normalmente se utiliza para cuando el corcho ya es muy viejo, es decir, es en un vino de guarda, un gran reserva, que corres el riesgo de romperlo. Aguántame tantito. Perdón, que te interrumpí. Es que el descorchador, ese es de 2 pasos. Primero hiciste en esta parte, sigues sacando y soportas en la segunda. Y es la manera más fácil de descorchar una botella. Si vas a un profesional en un restaurante, es lo que va a tener. En casa podemos tener que es una maravilla, que con los 2 bracitos te levantas el corcho y sin ningún problema. Porque como decía Pilar, hay muchos tipos de corchos y dependiendo los años del vino, probablemente si tienen un vino guardado en casa, pues va a ser mucho más difícil si tienen mucho tiempo. Luego hay personas que me dicen, ¿cuánto guarda un vino? No lo guardes, bébete. Exacto. Bueno, depende. Ahí sí tengo que decir, hay vinos que ¿cuánto están tiempo hechos. podríamos guardar un vino? Mira, la mayoría de los productores en el mundo, cuando liberan un vino es porque está listo. Pero también es verdad, y voy a decir una frase que pues de repente es simpática y sí, sucede, aunque no es real, ahorita van a escuchar por qué, que el vino es como los hombres, entre más viejos mejores. ¿Ya escucharon eso, amigos? Pero ojo, a ver. Voy a hablar de vinos, no de hombres. Luego, no necesariamente, es decir, hay vinos como estos, que son vinos blancos, que son vinos jóvenes que se deben de beber lo que nosotros llamamos de forma inmediata. Esto es de 1 año a 3 a 4 años. Ahí van a estar en perfectas condiciones porque hay que recordar que el vino es un producto vivo, que nace, crece, es decir, puede evolucionar, no se reproduce, claro, está tristemente, pero sí se muere, ese es el tema. Entonces tarde o temprano va a llegar a su fase de decrepitud, pero cada vino, de acuerdo a la calidad de sus uvas, pero sobre todo al proceso que va a establecer el enólogo, va a tener una mayor o menor longevidad, es decir, un perfil de vida. Cuando nosotros hablamos de vinos con barrica, especialmente estamos hablando de tintos, porque las blancas, pocas blancas soportan la barrica. De lo contrario, la barrica gana y toda la capacidad aromática y gustativa frutal se va a perder. Entonces nos vamos especialmente a los tintos y resulta que pueden tener, de acuerdo a la diferente denominación de origen, cierto tiempo, que además está regulado en los países donde hay denominaciones de origen, y se establece un vino joven, un crianza, para tomar la referencia de España, crianza, reserva y gran reserva. Esto nos llevaría a que, de manera general, está descorchando, amigos. Claro, ese ruido, si no nos están viendo y nos están oyendo, está descorchando. No rechino. Entonces, de manera general, podríamos decir que es proporcional, que a mayor tiempo en barrica, mayor es su longevidad. Entonces, con ello quiero decir que si ustedes compran un vino gran reserva, ya está listo para beberlo. Pero si lo guardan, como el vino es producto vivo y tiene evolución dentro de la botella, y está en buena guarda, pues va a evolucionar muy bien y cuando lo prueben va a ser
exquisito. Me queda una duda. Dime. ¿Cómo se determina que un vino va a ser gran reserva o va a ser de consumo inmediato? Eso. O sea, para los enólogos. Sí. Para el enólogo, esto, como dije, tiene que ver con las uvas, el tipo de uvas, la calidad, y esto tiene que ver también con la edad del viñedo. Es como las personas. Una vid, un viñedo, un sarmiento jovencito, nos puede dar mucho fruto. Es decir, nos puede dar un gran rendimiento. Y joven, estoy hablando de 4 a 8 años. Antes no funciona bien la fruta. Entonces nos va a dar mucho fruto y va destinado normalmente a volumen. Aquí muchos países emplean incluso vendimia mecanizada. Pero ese viñedo, si se conserva de esta manera, y puede dar muy buenos vinos, el precio no es un sinónimo necesariamente de calidad. Pero entonces están orientados para hacer volumen, por tanto un vino fácil de entender, un vino sin demasiado proceso, que incide también en esto, en el precio. Pero del otro lado, si tiene una gran calidad de uva, en una vid ya longeva, 30, 50, 60, 80 años, ya como los seres humanos, pues como un viejito, ¿no? Ya no da mucho, pero ¿qué tal de experiencia y de calidad? Bueno, pues en el caso es igual, cada fruto tiene una alta concentración aromática y gustativa. Entonces vendimio manualmente para desde ahí hacer selección, cuidar mis uvas. Entonces todo el proceso va a ser así, y teniendo esta calidad de uvas, puedo decidir en un monovarietal o en un coupage darle más barrica. Y luego ahí viene el entorno de decir, ¿qué barrica? Roble francés, americano, húngaro, de Eslovenia, etcétera. Eso lo decide el enólogo. De ahí entonces, por eso que cuando tenemos un gran enólogo es de que hace el sombrero, porque es gente que ha estudiado. Muchos de ellos, la mayoría, van a tener una base química o una base de campo. Después estudian enología y después, como todas las profesiones, lo que te hace es la práctica, el maestro. Entonces ellos deciden. Sí. Y deciden también, hoy por hoy, con respecto no solo a ellos y a las uvas y todo, sino juntando todo esto, deciden lo que quiere el consumidor. Hoy diseñamos vinos, por decirlo de alguna manera, desde el viñedo, sabiendo que así como antes les gustaban los vinos, que eran muy amaderados, el viejo mundo, tal vez España, podríamos pensar, hoy la gente quiere frutalidad. Entonces, los enólogos tienen que trabajar en consecuencia. Recuerden lo que dije al principio, es un producto económico que se tiene que vender. Yo tengo una pregunta, ¿por qué nada más hay 2 copas? Somos 4. Eso me preocupó también. ¿Verdad? Yo dije, bueno, sí que platique porque todo está muy interesante, pero estoy al pendiente. Pilar, yo les comentaba perdóname, Pati, cuando empezamos, les comentaba que antes era como muy vinos tintos para carnes, vinos blancos para pescados, y hoy en día ya no es esa regla tan estricta. Exacto. O sea, ya puedes tomar un vino tinto con un muy buen pescado o un vino blanco con un corte de carne. Sí. Y esto lo ha dado también lo que hacen mucho ustedes, como de promover las cenas maridaje, aprender a tomar el vino con la comida, hasta con los postres. Sí, a ver, desde tomar la copa, desde tomar la clase. Desde cero. Creo que un poco antes, desde saber el nivel de vino que se sirve en la copa. Bueno, es muy fácil, mira. Y las dos tonalidades en un servicio, como sería un servicio de cata, servimos muy poquito porque es un servicio de cata. No vamos a acompañar alimentos, etcétera. Segundo, también, esto es lo que hacemos, por ejemplo, en una cata profesional, una cata ciega para evaluar y calificar vinos, así servimos. Y además, ojo, no nos lo tomamos los sommeliers. Lo llevamos a paladar, lo sentimos, para eso nos hemos capacitado, y lo escupimos. Es una barbaridad, pero así sucede. Cuando es una cata social, no hay problema. Ahora, también se sirve así cuando cada uno de nosotros va a un restaurante y pidió el vino y ya el sommelier o personal de servicio lo presentó, estuvimos de acuerdo con lo que solicitamos por seguridad de ambos. Entonces descorcha la botella y nos sirve, con el propósito de que nosotros, en un trabajo de vista, olfato, gusto, muy rápidamente, y al probarlo sobre todo, digamos, es correcto, está bien. Y entonces él, una vez, esto es parte incluso del protocolo, entonces una vez que ha hecho esto, pues definitivamente ya puede empezar a servir, y hay un protocolo también para eso, eso sí. Segunda pregunta, ¿cómo se toma una copa? Muy importante. Las copas han variado. Antes, seguramente muchos tienen sus copas de Baccarat y todo que está cortado, amarillas y rojas.
esas no sirven para catar. Mamá, hemos estado equivocados todo el tiempo. Guárdenlas porque tienen un valor, pero claro. para esto no. Hoy, después de, porque hay institutos de investigación en el mundo, de investigación de vino, y por ende, de todo lo que tiene que ver, y entonces hoy sabemos que la copa ideal es la que tiene un globo amplio, transparente, preferentemente de cristal más que de vidrio, puede ser de vidrio evidentemente, pero es mejor el cristal porque el cristal es más delgado, más poroso, tiene cualidades. Y después, hoy estamos muy sofisticados, hay ingeniería en esto también, para hablar de marcas que existen y que tienen una copa para cada vino o para cada uva, o ambos, porque también cada variedad o cada mezcla va a tener características determinadas. Y se ha diseñado la copa porque, voy a poner un caso, tenemos una uva Sangiovese, tinta de Italia, la uva de los vinos de Chianti, pero esa uva, a pesar de ser tinta, destaca la acidez. Nosotros percibimos a nivel de, reitero la palabra, percepción, conocemos con nuestras papilas gustativas lo dulce en la punta de la lengua, ácido y salado laterales, amargo en la parte posterior, y para aquellos, porque es un tema muy cuestionado, el umami en el centro. En el centro, pero bueno, dejémoslo a un lado. Y entonces, perdón, sí. Ese último sabor, umami. ¿Es algo de la levadura, algo así? No, el umami es un nuevo sabor que se detectó especialmente en la gastronomía oriental, en donde de verdad es muy difícil decidir si es ácido, si es salado o qué. Para efectos prácticos es glutamato monosódico, y efectos comerciales es Ajinomoto. Entonces, sí. Okay. Pero bueno, finalmente pensemos en él o no. El punto es que con la Sangiovese, que destaca acidez, al llevar nosotros la copa, en cualquier copa, es posible que este chorro inicial va a caer en laterales y vamos a percibir más la acidez. Cuando el vino está en contacto con nosotros es un asunto de percepción también, y percepción es realidad. Entonces, quienes diseñan la copa decidieron buscar la forma, después de muchas investigaciones, de tal manera que con la copa de Sangiovese tú lo llevas y ese primer sorbo, esas primeras gotas caen en el centro, no en las laterales. Así que tu paladar es mucho más armónico, así que hay sentido. Después de eso, tiene un pie y una base. Hay que tomarlo del pie o de la base. Primera razón, para no cambiar la temperatura del vino, que eso es un tema muy importante. No es la temperatura de elaboración, no es la temperatura de crianza, es la temperatura, ni siquiera la temperatura de guarda en la cava, es la temperatura de servicio, y esa varía, no hay una, de acuerdo a cada estilo de vino. Si es blanco, si es tinto, si es rosado, si es joven, si es gran reserva, etcétera. Pero es facilito, todo eso lo pueden encontrar en internet. El chiste es que no se preocupen mucho. Primera razón. Paso. Segunda razón, no se toma así. Eso. Para entendernos con eso. Pero además ensucias tu copa. Y la razón más importante es que cuando lo tomas así o así, todo el mundo sabe que tú sabes de vino, ¿no? Así es. Aquí todos sabemos de vino. Todos sabemos de vino. Muy chic, como dice Liliana. Sí, porque esta la estábamos tomando como ejemplo. Okay, el primer vino que Adelante. les serví es, como les dije, de Bodegas Terras Gaudas, es nuestro Alvariño insignia. Esa bodega en 1990 inicia sus operaciones. Empiezan con 150,000 botellas, hoy tienen 1,5 millones de botellas. Tienen 4 blancos, hoy les traje 2, que es la insignia, que es Terras Gaudas, que es un Alvariño. El 85% es Alvariño, lo tiene Loureiro y luego tiene Caíña. Entonces es un vino que, como ven, al ser de la denominación de origen Rías Baixas, siempre va a tener la nota verde acerada, dicen que mi maestra me vaya corrigiendo. Despunta lo brillante, es un vino fresco, son vinos jóvenes, como dijo, la mayoría de los blancos, aunque este trae un poquito de guarda, ahorita les platico. Este es muy fácil, es un vino que es suntuoso, es un vino que representa la región, trae las notas ácidas que debe tener un albariño, las notas de fruta fresca, pero trae ahí una nota herbácea. Entonces, vamos a olerlo y me van diciendo. ¿Qué tan cierto ayer? Hemos visto luego que si lo agitamos, lo tenemos que oler. ¿Cómo va el paso a paso? Muy importante, primero lo ves, dicen que de la vista nace el amor, entonces hay que verlo. Y si el productor nos está diciendo, y además está posiblemente el sommelier que te está asesorando, que es un vino joven, entonces lo que esperamos primero es que sea limpio, es decir, que no tenga sedimentos. El vino cuando termina fermentación es turbio, como cuando haces un tepache. Y entonces tiene que ir por diferentes pasos para lograr que en tu copa esté limpio y que no tenga sedimentos.
Segundo punto, que sea brillante. La brillantez es un sinónimo de juventud. En el momento en que se va volviendo opaco es que está avanzando en su evolución, y aunque evolución en tema de vino no es un asunto peyorativo, ya dije que cada vino tiene una curva diferente de vidas. Después sí lo llevamos a olfato y lo hacemos sin mover el vino, por esta razón importante. Evaluamos como sommelier varias cosas, pero la primera es, llévenlo en copa quieta, hagan una inhalación, y ¿a qué huele el vino? Primero, ¿huele bien o huele mal? Huele bien. Delicioso. De eso se trata. En el momento que no sabemos de vinos, pero estás en un lugar, no hay quien te ayude. Te abren un vino que a ti se te antojó por precio, porque dijiste Tim Marín de Oro. Ayúdame, a la Virgen María, ayúdame, ¿cómo? Dame puntería. Yo creo que te va a ir muy bien, ¿no? Puede no gustarte, ojo, el gusto es subjetivo, y en eso estamos todos realistas. Sí, y cada uno tiene su uva preferida, su vino preferido, o el momento preferido para cada uno. Pero se hace por esto, a ver, puede haber muchos factores por los cuales el vino tenga defecto. El más común es cuando decimos que el vino tiene corcho. Es decir, ese corcho, que es poroso, se pudo haber contaminado, tocó el vino y ya lo echó a perder. Y entonces el vino nos huele a humedad, nos huele como a trapo sucio. O se avinagró, ¿no? Eso sería una fase siguiente, natural en el vino, y sobre todo muy posible que suceda por su curva de vida o porque estuvo mal cuidado, mal conservado. Yo, creo que me voy a salir un poquito del tema, pero quería saber también qué papel juega el corcho. Muy importante. Ahora, importante depende de, es que cuando a mí me preguntan una cosa, nos puede dar aquí la mano. Sí, no, pero a mí me encantaría que se quedaran con varias cosas. Una, no hay una respuesta universal. Casi siempre la respuesta, dependiendo del sommelier, va a ser depende, porque hay vinos excelentes hoy por hoy de consumo inmediato que tienen taparrosca. Entonces lo que yo diga ahora del corcho es válido, pero lo que diga del taparrosca también. Sí, así es. El corcho es poroso. La función específica es que es un elemento natural que cuando uno lo ve en el microscopio y se humecta, por decirlo así, con el vino, cualquier otro líquido, se expande y permite una microoxigenación. El oxígeno le ayuda al vino a evolucionar. Porque tiene vida, como dices. Es su mejor amigo, porque en el momento que lo tocan, oxigena. Por eso posteriormente agitamos la copa para romper moléculas y permitir que oxigene el vino. Y es su peor enemigo, porque en el momento que tú descorchas una botella, pues te la tienes que tomar. Sí. Si no, no se olvide que yo me dedico a vender vinos. Claro. Pilar a educar. Pero yo te digo a vender. Y a representar y a platicarnos todas las bondades. Pero ya la descorcharon, por Dios santísimo, hay que compartirla, hay que beberla. Oigan, antes voy a interrumpirlas para saludar a las personas que nos están viendo. Chío Gamero, muchas gracias. Rubén Santos, saludos cordiales. Marilu Mesa, una gran amiga de muchos de aquí. Gracias. Mariana Legorreta, Leonardo Albarrán, que nos están viendo. David Alejandro, muchas gracias por seguirnos, por compartir, y si tienen alguna duda, pregunta, por favor, aprovechen. Estamos en redes también. En Instagram, en Facebook, en Twitter, como Pilar Meré, o como PM por PM, que es mi blog, pasionesmundanas.com por Pilar Meré, por eso el PM. Pero además muy bien por ese blog. Claro, pero muy bien por ese porque las mejores cosas suceden en PM. A ver, discúltamelo. Pasiones mundanas. Liliana, tú también tienes redes sociales, ¿no? Las de Terras Gauda, que es www.terrasgauda.com, y tenemos Facebook, nuestra página que dice Terras Gauda Rías Baixas, que ellos aman mucho la región y son mucho de la camiseta. Es una empresa familiar que le ha apostado mucho a la región. Ahorita que hablemos del segundo vino, les platico un poquito más. Entonces estábamos con Pilar haciendo aquí la cata, que hablábamos de a copa quieta. Esto es como muy elegante. Pero sobre todo es para eso, para que detecte si hay o no defecto, que al final del día el consumidor no se tiene que agobiar con todas las posibilidades que hay de tener defecto, de clasificarlo, huele bien, huele mal. Y después ya agitas. Y sobre todo nosotros medimos, perdón que te interrumpa, medimos intensidad aromática, etcétera, pero a simples mortales, sí, en un restaurante que estás con toda la familia, que igual y te está, hagan eso. Sí, por favor, así y el sommelier ya mareándote, no, el chiste es con que, como dice Pilar, a copa quieta, huele bien, te lo llevas a la nariz y dices, oye, pues sí, no huele a trapo sucio, entonces ya con eso estamos del otro lado, entonces ya eso nos da felicidad. Ahora, como dice Pilar, cuando somos un poquito más adentrados en el mundo de los vinos y de la gastronomía, pues queremos exprimir y empezar a adivinar a qué huele, ¿no? Que eso a mí me encanta. Claro.
Pero también tiene una razón importante, completando la idea de Liliana, y es el hecho de que el vino es un proceso, es un producto natural, que tiene un proceso natural, es decir, pasa por una fermentación, y el Estatuto del Vino dice que el vino es el resultado de la fermentación total o parcial del jugo o mosto, en donde las levaduras van a trabajar con el azúcar y la convertirán en alcohol. Por lo tanto, el vino por eso tiene alcohol, tiene un alcohol natural, moderado. Pero al final del día, sí, la realidad es que, ya lo llevamos a nariz y es para describirlo, porque lo que estamos buscando es, vamos a ver, vamos a llevar a nariz, luego vamos a probar y también vamos a sentir, y un concepto de calidad, más allá de si es manzana verde, o tú encuentras 20 aromas, y tú encuentras 5 sabores, no es un examen, ¿no? Pero sí buscamos que tenga congruencia, que lo que el vino me está diciendo a través de todos mis sentidos sea congruente, para que hablemos entonces de calidad. Por eso hacemos esto. Y porque en el estudio de estos aromas y posteriormente los sabores, nosotros dividimos el vino por un carácter o varios. Y cada uno de este carácter va a tener su propia definición. Carácter frutal, qué tipo de frutas, y el ejemplo clásico, que son analogías que hacemos. Analogías, es lo realmente, que iba a decir. No es que te lo tenga. No, es que lo contenga. No, y entonces, como que en tu cerebro, cuando hueles, quieres encontrar tus experiencias de gusto, y a veces no las encuentras, pero no es porque tenga un sabor, no es porque contenga un ingrediente, son analogías. Claro, si yo te dijera, o me voy a Tombuctú, ¿no? Y les digo que nuestro vino tinto tiene un aroma que recuerda, porque además no lo tiene, recuerda a la Jamaica, van a decir, ¿qué es eso? Es decir, siempre estas analogías van a ser referenciales, definitivamente. Ahora, todos tenemos la capacidad de reconocer aromas, porque, ojo, esto proviene desde las propias uvas y la clasificación que hacemos, a lo cual le llamamos tipicidad. Entonces, un albariño tiene una tipicidad diferente que una Chardonnay, ¿qué tal? Entonces, vamos facilitando este entendimiento y nosotros podemos educar nuestro olfato, nuestra vista, nuestro gusto y nuestro tacto. Entonces, y eso lo hacemos solamente probando. ¿Verdad? Este es un vino joven. Sí, claro. Blanco, frutal, Rías Baixas. Trae ahí un poquitito de loureiro y un poquito de caíño, pero el porcentaje más alto, el 85%, es el albariño, que es el emblemático de la región y que siempre te va a decir, por ser una uva que crece en una región con un clima atlántico, con la tierra es semipedregosa, en laderas, este viñedo de Terras Gauda está casi en la orillita del río Miño, muy cerca a Portugal, y en colinas de máximo 150 metros, entonces sí tiene que tener la tipicidad, de la región, que siempre tiene que decir, tiene que haber una nota ácida, una nota mineral, una nota frutal, pero hace ratito, recuérdame tu nombre. Luz Murillo. Luz. Decía que puedes decir, y Pilar lo dice, ¿no? Huele a tal cosa, pero si tú no tienes registrado ese sabor en tu memoria o en tu olfato o en tu trayectoria, pues difícilmente, si yo te digo, oye, si le digo a alguien en Suiza, es que huele a guayaba, y en su vida probó una guayaba. ¿Sabe qué es la guayaba? O sea, la entonces, por eso siempre tendemos a generalizar y decir frutas tropicales, entonces creo que eso nos facilita a todos el camino, y entonces pues hay que probar. Pati ya se nos adelantó. Yo ya me adelanté, ya, no me van a creer, ya se nos acabó el tiempo, pero está tan interesante todo que nos vamos a robar unos minutitos más para hablar también del otro vino. Este primer vino, ¿con qué lo podemos acompañar? ¿O con qué sería muy bueno probarlo? Mira, este vino, como les dije, nace en España, en una región que tiene unos mariscos extraordinarios. Hace poco que estuve ahí, pues me llevaron a cenar y pues abrieron Percebes, Bogavante, que pues todo lo que me pusieron. Pero si yo estoy en México y digo, ¿con qué me lo puedo comer? Pues si hay un ceviche que trae notas de mango y que no trae una acidez tan elevada y no pica tanto, va a ser delicioso. Si tienes ahí una chalupita, porque yo ya lo he probado hasta con chalupitas de cochinita pibil, siempre y cuando no le pongas kilos de chile, porque el chile te mata todo en el paladar, se lleva bien. Los blancos, casi no bebemos blancos, y sobre todo en México no tenemos esa costumbre, pero al tener esa temperatura, la verdad es que muy nobles para toda la comida mexicana. Entonces yo creo que
Tú dices un pescado a la talla, por ejemplo, la mar te aguanta un pescado a la talla, unas almejas vivas que traen una notita de limón, que traen un poquito de cebolla morada. Yo creo que México tiene una de las maravillosas gastronomías calificadas a nivel mundial. Creo que podemos jugar con toda la gastronomía, con todos los vinos, sean nacionales o internacionales, o sea, que no hayan nacido aquí. Ahí la comida a mí no me preocupa, o sea, a mí lo que siempre me gusta en el mundo del vino es que nos atrevamos a probar cosas nuevas, o sea, si has probado mucho español o mucho mexicano, vete buscando regiones diferentes y ve probando uvas diferentes, porque eso va a educar tu paladar, más que lo que yo te diga. Y el otro vino que tenemos que se nota inmediatamente otro color. Pues este es un bombón que ahorita les sirvo. Aquí lo pasamos para que lo vean. Porque es un bombón. Los que nos están siguiendo. Pues porque es casi 85% caíño, que es una uva que la bodega inicialmente nada más tiene 26 hectáreas, hoy ya duplicó. Es una uva bastante rara en la región, muy elegante, pero también muy delicada. Yo digo que es la Pinot Noir de la región, porque es bastante delicada, es muy aromática. ¿Y qué hacen con este vino? Pues como es una uva tan especial, lo que hacen es que lo dejan fermentando en batonnage, en cubas de madera de 200 litros. ¿Qué es batonnage? Pues es una barrica enorme, donde cada temporada, o sea, por temporadas, con un tipo de bastón le dan vuelta para que todas las se deja reposar con sus lías. Eso significa, con lo que decía Pilar, se ve todos como turbio, o sea, lo que queda un poquito de la cáscara, un poquito de la carnita, o sea, hasta abajo, ¿lo ves? Estas barricas tienen un cristal para que vayan viendo la evolución, entonces están 3 meses en batonnage y 3 meses en botella en espera de que termine su proceso. Tengo otra pregunta. Sí. Que nos ha quedado por ahí lo del maridaje, no, ya lo hablaremos en otro programa, Estaba comparando los colores. Así es. Y uno es mucho más claro, otro es más ámbar. La barrica. Es precisamente la barrica que mencionaba. Primero depende de la variedad. A ver, el color no es un referencial de calidad. De calidad no. Sí de características como la persona que tiene ojos azules o verdes o negros, eso sí. Y debe de hacer relación a la variedad, es decir, a lo que comentábamos de su tipicidad, eso sí. Primero va a depender el color de la variedad o variedades que cuando, como tú mencionabas, tiene un 85%, aunque tenga un porcentaje el restante de 1 o 2 uvas, se le considera en el mundo un monovarietal. Es decir, va a ser un varietal de la uva principal. Los otros son para diferentes razones. Pero el segundo punto es, hay uvas que soportan la barrica de alguna manera, es decir, puedes hacer tu proceso de vinificación en tanque y después la pones en madera, es una opción. La otra es como este vino que está fermentado en barrica. En lugar de fermentarse en un tanque, se hace en barrica y ya tiene soporte de la madera. Eso también le ayuda a evolucionar. Y en los vinos blancos, reitero, que dependerá también de la variedad, pero cuando tienes un vino muy joven que no tiene paso por barrica, sus tonos van a ser tendientes a verdes y la evolución que la medimos en el disco o menisco va a ser verdoso. En un vino con barrica suele ser un poco más dorado. Este dorado realmente no se debe tanto a la barrica, sino a la variedad, que suma un poquito, pero es muy interesante porque ahí van a encontrar complejidad. Inclusive, la tanicidad, que es un polifenol, para efectos prácticos es el antioxidante maravilloso, está mucho más presente en los tintos que en los blancos. En los blancos destaca la acidez, en los tintos la tanicidad, que a nivel de sabor es amargo, que puede ser mucho menos, etcétera, y es astringente, genera realmente un cambio químico en nuestro paladar. Pero también la barrica tiene taninos. Esto quiere decir que tenemos un vino blanco que puede tener un aporte pequeño de tanicidad de la barrica. Lo que pueden encontrar entonces, obviamente, una ligera astringencia, un ligero amargor, que podría venir del agua, pero que también está presente en la barrica. Así es, pues vamos a probarlo. Y por ejemplo, ¿con qué tipo de alimentos podríamos recomendar? Pues yo pienso que es un vino un poquito más complejo que el primero que les serví. Al tener paso por barrica, pues ya es un poco más robusto. Al tener los taninos de los que habla Pilar, pues ya le puede jugar luchitas a un atún, a un bacalao, a pescados o a guisos mucho más estructurados, porque no se te cae en paladar. O sea, los vinos tienen eso, que son muy frescos y son muy ligeros y son para acompañar, no para sostener un plato que venga muy elaborado o muy condimentado. Yo creo que este blanco, entre la barrica y el varietal y el proceso de elaboración,
pues un buen bacalao si te lo aguanta, un atún, que son muy grasosos. Ostras también, que pueden tener salseados ya más condimentados. Pastas también puede ir muy bien. Arroces, con marisco. Los risotos, por ejemplo. Un risotto. Sí, totalmente puede ir muy bien. Hubiéramos invitado a alguien de catering para que hoy nos trajera el marisco. Pues ya que lo mencionas, ayer estuve en un lugar que se come a puerta cerrada, no sé si lo conozcas. No, Pepín. Ok, L'Oreal funciona igual. Pepín Aguilar, ayer lo conocí, tuve el gusto que un amigo me invitara a conocer lo que cocina, esa puerta cerrada. Te sientan y no te preguntan, el chef te va mandando. Y ayer nos hizo una tostadita de erizo. Yo no sabía que era un erizo. El erizo es muy fuerte. Porque traía mezclas de cebolla, de pimiento morrón, de jitomate. Y yo dije, trae un pescado. Yo decía, este es un marisco, pero ¿qué marisco es? No es camarón, no es ¿qué pescado? Y además en boca se diluía y decía, le puso foie gras a este malvado. O sea, ¿cómo lo logra? ¿No? Total que él nada más te mandaba los platos. El segundo plato es en pasta filo. Y yo tenía muchísimo que no probaba este marisco de concha, que casi no hay en México, que es chile. La centolla. Es buenísimo. Bueno, a mí me puedes envenenar con la centolla. Y lo hizo como una especie de quiche, pero lo de afuera era pasta filo y venía horneado con una nota de cebolla caramelizada. Te dio 2 cositas de este tamaño, el malvado te tenía muy bien medido. Luego nos presentó un pan de mantequilla con unas anchoas, que este vino creo que sí le aguanta bien a las anchoas. Y el erizo también, porque el erizo es muy potente. Hay gente que no le gusta y respetable, porque además el sabor de pescado es intenso. Que por cierto, comercialote desde luego para México, porque en la zona de Ensenada tenemos erizo, y cuando vayan a Ensenada tienen que ir con la guerrerense. No, pues yo le pregunté a él, oye, él siendo madrileño, le dije, haces como unos amigos españoles que vienen cargando las maletas. Me dijo, no. La centolla no es nacional, pero el erizo, el erizo es de los mejores que te puedas imaginar. O sea, a nivel mundial, yo como español te puedo decir que ese erizo de Baja California no tiene competencia. No le estaba yo mintiendo. No, entonces me lo... sí, qué interesante que mencionen todo eso, porque México es mucho más de lo que vemos en las noticias. Sí, nos quejamos mucho, pero es hermoso. Tenemos cosas increíbles. Así es. Se está haciendo mucho por la cultura gastronómica. Qué gusto que hayan estado hoy con nosotros. La verdad es que los vinos están deliciosos. Pues salud por el gusto. Nosotros todavía nos vamos a quedar. Que suenen las copas. Que suenen, por favor. Que suenen. Es de felicidad y de... ¿Les pareció la mar, que es mi vino, que es mi bombón de la casa? Delicioso, la verdad. Nada más ahorita vamos a mandar traer el atún o el salmón para el erizo, por ejemplo, ¿no? No, la verdad que interesante saber del vino. Yo creo que tienen que venir en otra ocasión y platicarnos más. Hablar de los vinos tintos. Sí, fíjate, nada más empezamos platicando de los vinos. Los espumosos. Los rosados también, que también ahora son pues muy tintos interesantes. Yo tengo ¿verdad? bastantes todavía en mi portafolio. Rosados no traigo nada, pero yo creo que muchos se pueden animar a participar. Sí, también. Claro, sí, ya hablaremos desde luego tanto de cada uno de ellos. Y me quedaron muchas dudas. Y como lo que tú decías, lo importante es hacer que la gente se atreva a probar el vino y que todos seamos unos voceros de la cultura del vino. Y todo esto finalmente que platicamos hoy nos ayuda a conocer el vino, a entenderlo un poco cuando tú platicas incluso de la parte humana, de la anécdota que hay atrás de cada vino, entiendes mucho mejor, te enamoras mucho más. Pero yo siempre he dicho, al final creo que lo importante es que la gente tome vino, lo disfrute. Y moderadamente. Moderadamente para disfrutarlo bien. Hay 2 cosas que voy a nutrir con lo que dijo Pilar. La primera, creo que si fuéramos un poquito más accesibles, muchos más mexicanos le perderían el miedo a beber vino, porque muchas veces beben cosas inimaginables pudiendo pagar un vino, porque mucho ya hay más vinos, sí, de diferentes, o sea, no voy a decir marcas, buenos. pero ya hay cosas en vinos que te pueden costar 100 o 150 pesos, que están bien hechos, como dices tú, están bien elaborados, pero como muchas veces el vocabulario que manejamos en el mundo del vino es como un poquito ostentoso, hay gente que sí me dice, es que luego llegué a la tienda, yo llegué así pensando, que me dice, oye Liliana, perdón, me dice, que te moleste, y se hace cuenta el señor que se encarga de ponerme toda la herrería de la casa.
es que va a ser el cumpleaños de mi vieja y sí la quería llevar a un lugar y que bebiéramos vino y terminé pidiendo ahí cualquier cosa, pero ¿por qué? Pues es que llegan y te apabullan con palabras o lenguaje que no sabemos y lo primero que te quieren ofrecer es un chateau no sé qué, yo ni siquiera lo podía pronunciar y entonces dije, vieja, pedimos una Coca-Cola, o sea, pudiendo pagar mucho más que eso, porque pues ya dice, juntaste, tienes una lana, vas muy emocionado, pero te apabulla vocabularios, cosas que no saben, entonces dice, deberían de hacer más amable eso, porque llega a la casa, y es verdad, me pone una buena, me deja todo perfecto, entonces digo, maestro, para la siguiente fiesta llévese un vinito, y siempre me dice, ¿cómo me da pena no saber de vino? Y me da pena, y es un señor que ya tiene 5 negocios, que podría pagar un vino en un restaurante de 1,500 pesos sin problema, pero se cohíbe porque dice que el lenguaje que manejamos en el mundo del vino cuando él ha llegado a restaurantes es como un poquito pesado. No lo hacen tan accesible. Yo difiero un poquito en ese sentido. Sí es obligación de quienes promovemos y educamos y capacitamos el hacerlo accesible, sí, totalmente. Pero difiero un poquito en el sentido en que al final yo creo que también se inhiben, pero por esto que comentamos al principio, o sea, apenas estamos creando la cultura, apenas está formando parte y todavía en un sector pequeño de este estilo de vida. Allá atenderemos, yo creo que estamos bien, y también reconocer algo que es importante, a ver, como sommelier preparada completamente, cada bebida tiene su encanto. Hay bebidas que son históricas, como puede ser nuestro mezcal, y no podemos pelearnos, no se trata de quitarle a la gente esa opción, no, todo forma parte de la cultura, pero lo que sí creo es que cada bebida tiene un determinado momento, y entonces también entiendo que si una gente muy joven, un chavo dice, pues voy a ir al antro, pues no va a sacar su botella de vino, no es la bebida para ese lugar. Exacto, no es el momento. Exactamente, entonces yo creo que hay cabida para todos, dándole su lugar a cada uno, bebiendo con moderación y con responsabilidad, pero creo que todas tienen su encanto y vale la pena, entonces finalmente no nos peleemos. Aceptemos que México tiene esta enorme variedad de bebidas propias, de bebidas adoptadas, como puede ser el vino, y que adaptadas, y además no me refiero solamente a los mexicanos, a los productores mexicanos. Fíjate, cuando tú mencionabas acerca de esta posibilidad que tenemos vinos hasta de China, cada mexicano podría escoger, promedio, una etiqueta, el vino que se va a tomar entre 3,500. O sea, en México tenemos una maravilla, no pasa en todos los países. Entonces vivimos en un país afortunado, que a pesar de que obviamente la oferta supera con mucho todavía la demanda, pero creo que este tipo de programas que platican, que informan, que y aún en provincia, lo que tú dices, aún en provincias, llegas a cualquier cadena de los supers que hay, entras y dices, mira, ya lo trajeron, ¿no? Ya lo tienen, entonces sí tiene razón Pilar en eso, somos un país muy afortunado porque puedes llegar y dices, ¿qué me voy a beber? O sea, cada semana podrías descorchar algo nuevo, porque pues las posibilidades están. Ir probando, ¿no? Ir probando y ya accesibles. Ojo, el precio no es indicativo. Oigan, necesariamente. Nada más. Ya ¿verdad? No queremos terminar. Ya me están haciendo señas de que ya se nos acabó el programa, pero no quiero que nos vayamos sin que me vuelvan a repetir, Liliana, tus redes sociales para que... Es www.terrasgauda.com, ahí están todas mis bodegas, ahí tenemos mucha información, todo lo que tiene que ver con enoturismo, que también se está volviendo algo muy interesante dentro del mundo del vino, y en la página de Facebook dice Terras Gauda Rías Baixas. Cualquier pregunta la pueden hacer a Terras Gauda. Pilar. Pues me van a encontrar muy fácil. Primero me pueden googlear y encuentran Pilar Meré. Si no, me pueden encontrar en Facebook como Pilar Meré, personal, página, como PM por PM, Pasiones Mundanas, también 2 páginas, como Asociación Mexicana de Sommeliers, en Twitter Pilar Meré y también Pasiones Mundanas, y en Instagram PMere_. Así es. Cualquier pregunta que quieran hacer a las profesionales, pues aquí las tenemos el día de hoy. Hay muchas todavía saludos. Mira, algo que rapidísimo, Marilu que sigue viéndonos, Gabriel Ángel Moro Morales. Gracias. Saludos a Gabriel. Nos fuéramos, aquí seguimos. Maruca Love y Honorato Soto, más todos los que nos están viendo, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo dedicado. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por enseñarnos este maravilloso mundo. Falta muchísimo, y antes de irnos quiero recordarles que mañana es el día del locutor y queremos felicitar en especial a Manuel Méndez, que es
un excelente locutor, a Lili Musi también, que la queremos y la adoramos. Muchas felicidades a todos nuestros amigos locutores, que la pasen lindo mañana. Cintia, pues bueno, a todos los que se dedican a estar detrás de un micrófono también. Así es. Tú también. Sí, también. Así que saludos a todos, abrazos y cariño, y que mañana festejen con un buen vino o el vino que más les guste. ¿Les parece? Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente que nos ve y nos sigue. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, amigos. Esto es Sabor, Olor y Sazón. Hoy nos pasamos, pero nos divertimos, ¿no? Sí, nos divertimos. El vino está excelente. Gracias. Salud. ¿Te gustó hasta la próxima. Salud. ¿Te gustó la mar? Salud, definitivamente sí. Me encanta cuando ese choque de las cosas. Sí, ¿no? Claro. No se pierdan el próximo programa, jueves 6 de la tarde, aquí en 8:30. Nos vemos, hasta la próxima. Bye. Nos están escribiendo. Hasta luego.